Bueno, teniendo ya terminado la parte de la programación del método modificar jugador, ahora vamos a realizar algunas modificaciones específicamente en la parte del formulario del registro de jugador o registro de jugadores. En esta parte, aquí nos habíamos quedado y dejamos pendiente la programación porque terminamos de programar todos los elementos necesarios, o en este caso terminamos de agregar todos los métodos necesarios de la clase operadores de jugadores. Entonces regresamos aquí, vamos a regresar y vamos a presionar el botón ingresar y vamos a hacer las modificaciones respectivas que dejamos pendientes en el mismo botón. En este caso, si ustedes recordarán, el método operadores de los jugadores tiene el método ingresar jugadores o agregar jugadores, que está en la parte de acá. Resulta que este es un método de tipo string y lo que nos va a devolver simplemente es un mensaje. Nos va a devolver un mensaje y por eso es que nosotros estamos viniendo aquí a la parte de los registros de los jugadores y declaramos la variable msg como un string. Lo que nos va a mostrar, o lo que en este caso va a obtener, es un mensaje de respuesta de acuerdo a la información que le enviemos. Entonces aquí lo que tenemos que colocar es la variable va a ser igual a mis jugadores, ¿verdad? Pero aquí hay otra cuestión que debo tomar en consideración. Mis jugadores, por ejemplo, es una variable que va a depender de la clase operadores de jugadores, y esa conexión no la hemos hecho aún. Entonces aquí quiero explicar algo nuevo. Y es importante que se dé este tipo de error porque, por ejemplo, yo no puedo venir y utilizar el método de agregar jugador si no tengo en este caso una instancia a la clase. Pero resulta que aquí se va a dar una situación. Por ejemplo, ¿qué cambios debo hacer para que esto funcione correctamente? Perdón. Número uno, tengo que irme a la clase operadores de jugadores y debo hacer un cambio aquí. Número uno, esta clase operadores de jugadores en este momento está como un tipo de clase privada. Yo tengo que convertirla en pública, porque eso me va a permitir a mí poder accesar desde cualquier otra clase, ya que las variables que yo tengo en este caso son de tipo privadas. Si yo no le coloco esta opción de público aquí, lo que va a pasar es que no me va a dar acceso. Voy a dejar pendiente esta modificación del public para que ustedes se den cuenta del error que se va a dar. Bueno, número uno, acá me voy a la clase datos de los jugadores y tengo que cambiar estas variables de tipo estático y las voy a dejar como variables normales. ¿Qué sucede con esto? Si yo quito le quito la estática a las dos variables, lo que va a pasar es que en cuanto yo cambie de formulario se va a perder la información. Pero también aquí se da una situación. Como estoy trabajando con un arreglo y ese arreglo depende de esta clase, cada vez que guardo un jugador, lo que hace es que me va a guardar o me va a reescribir ese jugador en la misma posición del anterior. Entonces no me va a estar generando un listado de usuarios, sino que simplemente me va a estar modificando al jugador. Por eso tengo que quitarle el static. A esta clase también la debo dejar pública. Ahora, ¿cómo mantengo yo la información? ¿Cómo vengo yo y mantengo la información que yo guardo en esas variables durante toda la ejecución del programa, del programa, perdón, si no están esas variables de tipo estático? Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a ir al formulario principal. Aquí en el evento load voy a venir y voy a generar un método general. Si se dan cuenta, aquí tengo todas las instancias hacia los formularios. Pero lo que voy a hacer yo ahí en este caso es venir y conectarme desde la parte del formulario principal hacia la clase operadores de jugadores, y desde
desde la instancia que genere en el formulario principal, yo debo enviarle la información a cada uno de los formularios que voy a utilizar. En este caso, vamos a hacer lo siguiente. En este caso, vamos a venir y aquí en la parte de arriba vamos a generar lo siguiente. Vamos a generar la instancia a la clase operadores de jugadores para pasar la información a cada formulario. Bueno, tal vez no la información, sino que vamos a colocar la información de las variables para que se entienda mejor. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Vengo yo y me conecto a mi clase operadores de jugadores, pero al poner operadores de jugadores, si ustedes se dan cuenta, no me aparece. Y no me aparece porque está metido dentro de la carpeta principal. Entonces coloco principal punto y ahí me aparecen los métodos o las clases que tengo, perdón. Y tengo la clase operadores de jugadores. Y le voy a colocar mis jugadores como variable. Va a ser igual a new principal operadores de jugadores. Muy bien. Entonces, ¿qué hice aquí? Lo que estoy haciendo aquí es generando una instancia para conectarme a la clase operadores de jugadores. Y ahora voy a venir yo y voy a hacer lo siguiente. Vamos a venir y vamos a buscar aquí el evento load. Aquí está el evento load. Este evento load que tengo yo acá es donde bloqueo. Aquí es donde bloqueamos específicamente la parte de los menús principales. Aquí no hay problema, ahí estamos bien. Vamos a seguir manejando la variable de estado. Entonces acá, por ejemplo, yo necesito en este caso buscar dónde está el registro de los usuarios, y eso lo tenemos aquí. ¿Qué está pasando aquí? Por ejemplo, aquí genero mi instancia. Aquí estamos generando una instancia para conectarnos al formulario FRM registro de jugadores, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es que la información que me guarde aquí, la información que yo esté guardando en este arreglo, lo voy a estar mandando a cada formulario. Es decir, voy a estar mandando el objeto, mis jugadores, a cada formulario, y eso me va a permitir mantener los datos y que no se borren al cambiar de formulario. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a venir, aquí vamos a colocar código para enviar la información de la clase operadores de jugadores al formulario registro de jugadores. Así no se pierde la información. Y evito también usar las variables de tipo estática. Entonces voy a colocar fj punto y aquí debo crear un método set datos. Ahorita me va a marcar el error porque ese método no existe en el formulario FRM registro de jugadores. No existe todavía, lo voy a crear. ¿Y qué le voy a mandar o qué necesita ese método? La variable mis jugadores. Esa variable mis jugadores es la variable que yo le coloqué a la instancia que me permite conectarme a la clase operadores de jugadores. Es decir, esta variable de aquí va a tener toda la información de los usuarios y sus puntos, y se lo voy a enviar al método setDatos. Cuando yo se lo estoy enviando al método setDatos, ahí le estoy enviando toda la información. Es decir, esta variable mis jugadores va a tener toda la información que está en el arreglo de la clase datos jugadores. Ahorita, como les digo, me marca error porque tengo yo que ir al formulario de registro de jugadores que está aquí, y ahí debo generar el método. Doy doble clic, me voy a la parte superior y aquí antes del evento load, ahí debo generar en este caso el código necesario para que no me marque error. En este caso tengo que crear el método setDatos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces vamos aquí, vamos a declarar
una variable privada de tipo objeto. Entonces acá voy a poner private operadores de jugadores, que es la clase, y una variable, y esa variable es mis jugadores. Recuérdense que esta es la variable que yo estoy creando, ¿sí? Mis jugadores, y estoy colocando la misma variable que está recibiendo el método setDatos en el formulario principal para que ustedes vean la relación que tiene. Muy bien, entonces aquí voy a crear un método public void setDatos. Aquí está el método que yo les decía. Aquí vamos a crear el método operadores de jugadores y declaro la variable. Necesito enviarle mis jugadores, pero si ustedes se dan cuenta no aparece, no me va a aparecer, y eso es por el error que yo les estaba mencionando hace un rato. Aquí voy a colocar this mis jugadores va a ser igual a mis jugadores. Esto es como que se estuviera encapsulando una variable, pero resulta que este me marca un error. Me marca el error a pesar de que, por ejemplo, aquí en la parte del formulario, en la parte de registro de usuario, aquí ya, si se dan cuenta, aquí ya no me marca el error porque ya existe el método setDatos. Entonces vuelvo a recordar este proceso porque me interesa que entiendan bien. Estoy generando la instancia que me permite conectarme a la clase operadores de jugadores para estar enviando la información de esa clase por medio del formulario principal a cada uno de los otros formularios, y ese proceso lo debo hacer en cada formulario. Es decir, en este formulario principal ya creé mi instancia, ya tengo mi variable mis jugadores que me permite manejar la información de la clase operadores de jugadores. Entonces yo a cada formulario que llamo desde el formulario principal debo realizar el mismo proceso con el método setDatos. Coloco fj.setDatos y la variable mis jugadores. Si quisiera hacerlo con esto del cálculo al pendiente a partir de 2 puntos, lo mismo, le coloco fj.setDatos mis jugadores, o en este caso sería fp.setDatos mis jugadores, y tengo que ir al formulario de la pendiente y crear el método setDatos. Así es como yo le voy a mandar la información de formulario en formulario y no se va a perder la información. Bueno, entonces aquí les estaba explicando el error. Resulta que aquí ya me reconoce el método, y ese método yo lo creé aquí, en este. Pero aquí me dice que, si ustedes pueden leer la instrucción que les marca como error, dice que hay una incoherencia de accesibilidad. El tipo de parámetro operador de jugadores es menos accesible que el método FRM registro de jugadores. O sea, me está diciendo que yo no tengo acceso a la clase operadores de jugadores, y es por esto. Resulta que yo tengo que venir aquí y a la clase colocarle public class operadores de jugadores. ¿Y qué pasa cuando yo le coloco el public? Entonces me voy yo aquí a la parte del FRM jugadores, y si ustedes observan ya no tengo el error. Me dice que en este caso solo me está marcando una infracción en cuanto a la regla. Debo colocarle la S mayúscula, eso es lo que me está diciendo, pero simplemente es como un error de escritura. Y si se dan cuenta, ya me reconoce el método. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Del formulario principal, o en la parte del formulario principal, vuelvo a recapitular. Disculpen que lo repita muchas veces, pero es importante que entiendan. Genero el código necesario para la instancia a la clase operadores de jugadores. La clase operadores de jugadores tiene el arreglo que guarda la información. Esa información va a ser capturada por medio de esta variable, mis jugadores. Resulta que esa información yo la voy a pasar al formulario registro de jugadores por medio del método setDatos. Entonces, en el código del formulario de registro de jugadores, yo debo crear una variable privada de tipo objeto, o debo crear un objeto, si quieren verlo así, de tipo privado. Aquí me estoy conectando a la clase, estoy declarando una variable, y esta es mis jugadores. Estoy declarando las mismas jugadores para que vean la relación. Creo el método setDatos. ¿Qué es lo que hace el método setDatos? Simplemente obtiene la información
y la asigna a la variable privada mis jugadores. Entonces ahí le estoy mandando la información de la clase de operadores de jugadores, se la estoy mandando el formulario registros de jugadores. Y este formulario en este momento va a manejar la información. Por lo tanto, aquí ya no importa que estas dos variables ya no sean estáticas, porque resulta que ahora estoy mandando toda la información completa de formulario en formulario. Y aquí también puedo agregarle el public class para que ya no me dé mayores inconvenientes. Bueno, siguiendo los procesos, ahora ya puedo venir e irme al botón de registrar, o en este caso ingresar. En el botón ingresar, como ustedes podrán observar, ahora resulta que como ya existe la variable mis jugadores, ya no me va a marcar error. Entonces voy a colocar punto y ahora sí ya tengo acceso a los métodos: agregar jugador, el get jugadores que me devuelve toda la información, modificar jugador, el número de jugadores, posición del jugador. O sea, ya tengo acceso a todos los métodos. Entonces vengo yo, le doy enter, ya agrego el método agregar jugador y le mando el parámetro que me está pidiendo. Me está diciendo que hay un parámetro de tipo objeto de la clase datos jugadores. Entonces, ¿qué le voy a mandar? Pues la variable mi jugador. Y si ustedes recuerdan, esa variable sí existe. Esa variable mi jugador. Bueno, pero ustedes dirán, ¿en dónde está esa variable mi jugador? Bueno, simplemente lo que vamos a hacer aquí es que voy a cambiarle el nombre. Y aquí, esta que está aquí, le voy a colocar mi jugador. Y ya está. Y si ustedes observan, ya no me marca el error. Y ahora mostramos un mensaje, un messagebox.show. Y le voy a decir, en este caso, que me muestre el mensaje que devuelve el método. O sea que este método de agregar jugador me va a devolver usuario o jugador agregado correctamente. Él se lo va a asignar a la variable de tipo string msg y me lo va a mostrar en un mensaje. Eso es lo que va a hacer en este momento. Bueno, ahora, teniendo esto listo, pues yo lo que necesito hacer ahí es también llenar la tabla del data grid. Resulta que este registro de jugadores, pues en este momento no hace nada todavía, no se llena esa tabla. Yo debo venir y llenar la tabla.